Bueno, bienvenidos compañeros a nuestro humilde búnker donde estamos realizando contenido político, social, cultural para contrarrestar un poco el discurso hegemónico, ¿no?, que circulan en los medios y que desde nuestras miradas podamos tomar la voz. Me gustaría que nos cuenten primero un poquito quiénes son, su biografía, su recorrido, porque está bueno que la gente también los pueda conocer y sepan un poquito de su trayectoria. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, muy buenos días a todas las compañeras, compañeros que siempre están en la lucha, en la calle, en distintos medios y toda manifestación contra el capitalismo, contra aquellos que nos quieren someter. Así que mi nombre es César Vilca Tupa, soy de una provincia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, de la provincia de Gualberto Villarroel, por el cual también acá en Argentina resido más de 25 años, en el cual hemos ido haciendo un trabajo primeramente cultural, posteriormente deportivo y también la parte política. Yo vengo de la organización Tupac Katari. Posteriormente soy parte del directorio de las organizaciones plurinacionales y el día de hoy pues estoy asumiendo un cargo de esta Dirección Nacional de Residentes Bolivianos MAS-IPCP Argentina como Secretaría Orgánica. Bueno, buenas tardes, buenos días, Iber. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Vladimir Baptista, yo soy de la agrupación Evolución, que bueno, venimos trabajando desde hace mucho. Antes yo hacía solamente que era redes, compartir lo que era el Estado plurinacional, el gobierno de Evo Morales, y posteriormente me sumo de gran manera en la lucha cuando dan el golpe de Estado del 2019. Desde ahí empieza esta militancia, ¿no?, que hoy por hoy nos lleva a concientizarnos que nuestros pueblos están nuevamente avallazados, ¿no?, porque si bien tenemos un gobierno que fue elegido en Bolivia con nuestro voto, hoy nos ha traicionado. Y bueno, venimos a hablar de eso también hoy. Sí, vamos a hablar bastante de eso. Yo les quiero preguntar, ustedes realizaron un congreso, ¿no? Congreso acá en Buenos Aires, donde se eligió autoridades. Quería que nos cuenten un poquito cómo se fue dando ese proceso. Perfecto, sí, es así. El 18 de mayo hemos hecho un congreso acá en Buenos Aires, dando siempre el curso bajo nuestro estatuto interno del MAS-IPCP, que es convocado con tiempo y forma, que han sido 60 días para que todas las organizaciones referentes, militantes puedan participar de este congreso, por el cual pues el congreso se ha llevado en Capital Federal, se ha armado lo que es poderes, ha evaluado a cada militante para que sea parte congresal. Y bajo esa evaluación pues hemos tenido congresales que han sido electos por mayoría de los mismos congresales como presidente, vicepresidenta, secretarías en distintos ámbitos. El día de hoy nuestro presidente, secretario están en Bolivia haciendo la parte didáctica, ¿no?, que es el reconocimiento bajo la Dirección Nacional del MAS-IPCP. Y creo más bien a la siguiente semana por ahí tendremos resultados de todo ese trabajo que han ido haciendo bajo el presidente. Les pregunto, hay un sector, obviamente, que no reconoce eso, ¿no? En este caso entiendo que es más la línea, se le puede llamar arcista, que no reconoce ese congreso. Ustedes tuvieron la invitación, tuvieron en su congreso a el ex canciller Fernando Guanancuni. Sí, nuestro hermano Fernando Guanancuni ha estado delegado
directamente de la mano de nuestro hermano Evo Morales y a la misma vez también ha hecho los pasos pertinentes bajo el estatuto interno del MAS-IPCP para llevar ese congreso. ¿Y cómo fue la participación? ¿Hubo participación de organizaciones, de la comunidad? Ahí aprovecho para hacerle también esta pregunta. ¿Cómo ustedes ven la participación política de la comunidad boliviana en relación a lo que es el MAS-IPCP acá y también en la política general en la Argentina? ¿Ustedes ven que hay participación, que no hay, que es poco, el por qué? ¿Cuál es su impresión en relación a eso? Bueno, el Congreso se ha llevado con las provincias de toda la República Argentina. Es más, han venido personas que eran de Uruguay, de Brasil, y en las filmaciones pueden ver, o sea, han venido a observar incluso de otros países cómo un partido de Bolivia, el MAS-IPCP, el más grande de la historia, no solamente ya es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un hito en la historia política del MAS, y creo que de Bolivia, ¿no? Porque no hay otro. Entonces, las diferentes organizaciones sociales han mandado a sus delegados de cada organización de todas las provincias de la Argentina, y bueno, en ahí se fueron eligiendo a través del filtro, como yo digo, de la Comisión de Poderes, y posteriormente llegan a ser congresistas, y estos congresistas eligieron a esas diferentes secretarías. Tanto es así que nuestra vicepresidenta vive en Jujuy. Una de las secretarías que es de formación política está en Mendoza. Entonces, y nuestro presidente es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tanto Cava como las demás provincias tienen sus representantes. Por eso es la dirección nacional, diríamos, ¿no?, de toda la República Argentina. En lo cual que, bueno, sí hay una pugna, ¿no?, de los arcistas que quieren desconocer, pero esos arcistas no son nada, ni son nadie, ¿no? A ellos el Tribunal Supremo Electoral los han rechazado a su congreso de Grover García. Entonces, que alguien que ha sido desconocido nos quiera desconocer, no, pues no funciona así la cosa. Entonces, las organizaciones sociales están activas, pero hay todavía, yo creo, una cierta tranquilidad, porque no estamos pasando esos tiempos tan difíciles como fue el golpe de Estado, ¿no?, cuando todo un pueblo se ha movilizado. Y a partir de ahí yo creo que ha nacido una conciencia de seguir, porque se ha visto que la lucha ha conseguido volver la democracia a Bolivia, y esa democracia hoy está siendo, yo creo que coartada, porque lo quieren proscribir a Evo Morales, ¿no? Aquellos que hemos confiado nos han básicamente traicionado. Esto que vos decís es muy importante, pues yo recuerdo en 2019, cuando fue el golpe de Estado, la movilización de la comunidad boliviana fue muy importante. La capacidad de la comunidad boliviana de autoconvocarse para poder denunciar el golpe de Estado, creo que ahí ha mostrado justamente que tiene una conciencia, un compromiso, más allá que estás alejado de tu país, en relación a los intereses comunes de Bolivia. Pero también mi pregunta iba porque para decirlo, ¿no?, en el ámbito de la comunidad politizada, vamos a decirle, ¿no?, politizada entre comillas, no sé cuál es su impresión de ustedes, pero al menos yo lo que veo es que con estas internas que se fueron generando, que ahora lo vamos a ampliar, ¿no?, hay muchos que quedaron medio al margen o deciden no intervenir porque de alguna manera como que no estarían de acuerdo con ambas partes, ¿no? Entonces yo lo que veo, inclusive, que no sé la impresión de ustedes, por eso es importante escucharlos, veo que muchos se mantienen como al margen, medio un poco aislados. Y mi pregunta justamente eso es en relación a que hay o no hay coordinación, o están de acuerdo en relación a que haya dos bandos. ¿Es por eso o es porque temen o no quieren jugársela por un lado o por el otro? No, yo creo Sí. que yo creo que aquí nuestro embajador y el consulado se han encargado de dividirnos. No, yo creo que se han encargado de dividir a la colectividad,
y no hablar de estos temas, ¿no? Y actualmente creo que no hay el empadronamiento necesario para que voten, porque este es el bastión de Evo Morales. Este es el bastión de Evo Morales, quieran o no. ¿Por qué digo quieran o no? Porque Evo Morales es el único que les ha dado la posibilidad a la colectividad boliviana incluso para regresar a Bolivia. Entonces, eso, o sea, para regresar en buenas condiciones, ¿no? Claro. Incluso ofreciéndoles tierras para que vayan a cultivar, un montón de cosas. Pero entonces, eso la colectividad no se olvida. Pero por otro lado, yo creo que las divisiones lo han sembrado ellos. Entonces hay gente que dice, pero si ellos nos decían que apoyemos a Arce Catacora y ahora dicen que no, es que precisamente porque ellos han armado esta estrategia de dividirnos. Entonces por eso no se habla mucho de la política, se tratan de enfocar en, que no está mal, en fiestas, que a mí me encanta, porque yo creo que hice 18 años danzas folclóricas. No, yo igual. Bailaba en Amerindia, entonces yo me sé bailar todo, pero ahora estamos en esta situación, ¿no? Pero yo creo que ellos se han encargado solamente de dividirnos, ¿no? Tanto es así que solo hay un puñado de personas que van a sus actos, cuando ellos antes nos invitaban para ser parte de eso, pero ahora como hay, básicamente nos ven que nosotros vamos a tener al único líder, a Evo Morales, entonces yo creo que por esa misma razón hoy por hoy está como segregada. Pero yo no creo que la gente esté tan al margen. Están escuchando y están viendo la realidad que está pasando en nuestra Bolivia, la crisis que hay en nuestro país. Y ahí se van a dar cuenta. Sí, a ver, quería argumentar ese detalle, ¿no? Solamente acá hay una dirección del MAS-IPCP acá en Argentina, no hay otra dirección. Ninguno de aquellas personas que quieren autorrepresentar al MAS-IPCP no tiene ninguna legitimidad. ¿Cómo se legitima a los representantes? Solamente por un congreso. Y ese congreso lo hemos hecho el 18 de mayo y hemos confluido todos los sectores. Hay sectores que por ahí no habrán confluido, pero ese ya no es un problema de esta dirección. La convocatoria ha estado abierta por más de 60 días y creo que es más, hemos hecho, compañeras, compañeros se han prestado para publicitar en medios de comunicación, como ser Bolivia al Aire TV, Constelación, la Radio Líder de Celina. O sea, ha estado convocado esa convocatoria de ese congreso abiertamente por distintos medios, las redes sociales de la misma manera. Y hoy aquellos que quieren autorrepresentarse y querer generar una ala arcista, creo que están muy equivocados. Creo que la colectividad lo sabe, los militantes lo saben, y creo que más bien van a condenar a esas personas que quieren autorrepresentar. Bien, yo quisiera volver a un poco a lo que vos dijiste, que a mí me parece muy interesante porque es un tema de debate de hace mucho tiempo, ¿no? El rol de las autoridades dentro de la acción política de la comunidad en la Argentina. Desde mi punto de vista hay como una cuestión muy, se puede decir todavía que arrastramos muy colonial, patriarcal, sobre que siempre estamos atentos a qué dicen las autoridades, ¿no? Qué dice el cónsul, qué dice el embajador, o como que ellos son los que tienen que, vamos a decirlo así, bendecir qué se hace, qué no se hace, ¿no? Y lo digo por una experiencia propia, porque yo recuerdo que había un vicecónsul adjunto hace mucho tiempo, al cual le tengo un aprecio, que es Antonio Baloña, capaz lo habrán escuchado de él. Él hizo la primer formación política de la escuela Tupac Katari en acá, donde recuerdo que participamos muchas personas que todavía nos seguimos cruzando en la militancia, pero las autoridades mayores no estaban de acuerdo en que él realice eso porque decía que eso no era, que uno no podía espontáneamente pronunciarse y hacer esas formaciones y coordinar o hacer la fundación del MAS-IPCP en la Argentina, ¿no? Entonces yo ahí ya me he dado cuenta que había trabas
y que esas trabas tienen que ver con intereses. A ver, yo lo digo así, sin pelos en la lengua. Hay autoridades que lo que están haciendo es cuidar sus puestos, por eso no dicen nada. Y bueno, también creo que esto que vos dijiste, que ellos juegan o jugaron mucho tiempo en dividir la comunidad, yo coincido plenamente. Yo creo que si la comunidad boliviana, que está más afines al MAS y PCP, o es más, digámosle, representativa de sectores populares, no tiene una buena articulación, un buen trabajo, tiene mucho que ver con esta cuestión de que siempre se esperaba como las órdenes, ¿no?, de las autoridades, algo que yo siempre discrepaba y discutía y debatía con muchos compañeros, porque decía, no, o sea, ellos acá ni pinchan ni cortan, ellos están de paso, vienen y van, los que conocen, viven la realidad, la posta de la comunidad en el país somos nosotros. Sí. Yo creo que en eso tenemos todos, coincidimos, o sea, no es esta la primera vez. Nosotros hace tiempo atrás hemos ido pugnando eso, y creo que más bien con este congreso del MAS y PCP, o sea, hemos sido certeros. Y lo que hay que tomar en cuenta es más, no ha sido este congreso con la venia de las autoridades diplomáticas, sino es la venia de Evo Morales, donde él ve que hay esa necesidad porque los diplomáticos no han trabajado nada. Entonces, por el cual nosotros como militantes lo hemos tomado y lo hemos llevado el curso, pese a que nos ha costado bastante, ¿no? O sea, ha sido un trabajo arduo de cada compañero, compañera que ha estado poniéndose la casaca para que este congreso se lleve. Y yo creo que más aún tenemos que tomar en cuenta que ha sido la conciencia de nuestros militantes, de nuestra colectividad, para que se pueda llevar a cabo ese congreso. Y yo creo que más bien desde ahí valoramos a cada compañero, compañera, que tiene esa conciencia, que ha generado esa autoconciencia. Y este congreso va a ser un punto de partida para adelante, porque desde ahí vamos a poder estructurarnos, como hace rato mencionabas, ¿no?, de que por ahí cómo está el ámbito político de nuestra colectividad. Este va a ser el punto de encuentro para poder trabajar políticamente y a la misma vez formarnos políticamente, porque no hay otra entidad donde podamos debatir políticamente. Y creo que ya la dirección nacional ha empezado con debates fuertes, y yo creo que más bien esos debates lo vamos a trasladar posteriormente a los militantes. Bien, pasando un poco, yendo para nuestros pagos, este miércoles pasado hubo una convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, una convocatoria multipartidaria, en el cual el expresidente Evo Morales participó. Entiendo que se le avisó muy a última hora. Quería hablar de eso porque hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Lo más relevante creo que es de suspender las primarias, que es una propuesta que quiere lanzar al Congreso, ¿no?, para suspender las primarias, argumentando de que chocarían con las elecciones judiciales, ¿no? ¿Cómo ven esto? Yo creo que primeramente lo que hay que entender es, lamentamos más bien que nuestro gobierno actual de Arce Catacora y David Choquehuanca estén manipulando al órgano electoral. Es, creo, más bien algo que todos deberíamos de respetar, la función de cada órgano de nuestro Estado. Y como vos mismo lo dijiste, han convocado a última hora al hermano Evo Morales por razones de que no querían hacerlo partícipe. Y yo creo que más bien la militancia, el pueblo se ha movilizado, por esa razón han tenido una presión. Y esa presión les han hecho de que convoquen al hermano Evo Morales como presidente del MAS y PCP. Y yo creo que en esto, la sociedad, nuestra comunidad, nuestros pueblos de Bolivia, pues están a la alerta de esta manipulación del órgano electoral. Vladimir. Sí, yo creo que el gobierno ha generado que esto se aplace, porque
las elecciones judiciales se tenían que haber llevado el año pasado, sí, el año ¿no? pasado, sí. Entonces lo que ellos han generado es que, bueno, pienso que su plan, viéndolo ahora actualmente, es que su plan, sabiendo que en un año o en medio año no se puede realizar 2 elecciones continuas, dicen, bueno, vamos a generar que no se vayan a las primarias y eliminamos a Evo Morales de la carrera política. Ese es su objetivo, eliminar a Evo Morales para ser candidato a la presidencia. Entonces eliminan a Evo, entonces se lleva las elecciones judiciales y posteriormente las presidenciales. Entonces es una falta de respeto para los militantes que quieren votar a su candidato en unas internas. O sea, eso dice la ley, pero el Tribunal Supremo Electoral te dice, no queremos que se respete la ley. Que no se respete, vamos a mandar un proyecto al Congreso para que se eliminen las primarias. O sea, están diciendo que los militantes del MAS o de cualquier otro partido no tengan unas primarias. Esto está muy bueno para analizar, porque bueno, lo que vos estás diciendo es que ellos ya lo tenían premeditado, estiraron para que no se hagan las elecciones judiciales, para que choquen con las primarias y de esa manera argumentar, justificar e eliminar, o en este caso proponer al Congreso que se suspendan las primarias. De esa manera el expresidente Evo Morales no va a poder ser candidato, ya que esto obviamente es evaluaciones que hacemos a pulso, ¿no? Esto de que en unas primarias Evo tranquilamente le ganaría a Luis Arce Catacora. Claro, en unas internas básicamente rebasa, ¿no? Porque Evo Morales tiene un núcleo duro actualmente de un 35% si va a una elección. Si hoy fueran una elección presidencial a nivel nacional, Evo Morales tranquilamente gana, ¿no? Porque él tiene su núcleo duro del 35%, así que básicamente podría volver a ganar. Pero ese 35% fueron bajo el gobierno de Evo Morales. Claro. Él es el que iba a diferentes departamentos a abrir los libros de afiliación hacia el MAS. Y el MAS tiene casi 1.100.000 personas afiliados. Si nosotros juntamos todos los afiliados de los diferentes grupos políticos a nivel Bolivia, apenas llegan a 900.000. O sea, son 11 grupos políticos, son 11 partidos políticos. 10 apenas suman 900.000. Evo Morales, en toda su gestión, ya tiene 1.600.000. Entonces, démonos cuenta la cantidad de personas que Evo Morales tiene a su favor. Y esos 1.100.000 es la base dura de Evo Morales. Entonces, contra eso no tienen posibilidad. No tiene nadie posibilidad en las internas del MAS, más que Evo Morales, ¿no? Claro, pero que se hagan las elecciones judiciales es algo que también se estaba exigiendo, ¿no? Que eso creo que se deba porque justamente se decía que Luis Arce estaba sosteniendo a estas autoridades actuales del órgano judicial para justamente poder proscribir a Evo Morales como candidato. Exactamente. Sí, yo creo que por eso hace rato decía, es lamentable que el gobierno manipule a ciertos órganos de nuestro Estado plurinacional. Y acá lo importante es que la sociedad se da cuenta de todo eso. Si nos damos cuenta, el día de hoy hay una marcha a favor del presidente Arce Catacora. Defensa de la democracia. De la defensa de la democracia, pero ya han sido revertidas. O sea, las 20 provincias ya se han pronunciado de que no van a apoyar esta marcha. Y creo que a la sociedad no se le puede engañar mucho tiempo. Y la sociedad ya está saliendo. Y yo creo que más bien nuestro hermano Evo Morales, sin una convocatoria de él, el día de miércoles ha sido acompañado por todos los militantes. Y creo más bien en esa movilización, en ese acompañamiento, otra vez el gobierno de Luis Arce Catacora ha amedrentado a los militantes y a la sociedad. Lo hemos visto por videos directos y en vivo, que funcionarios de Luis Arce Catacora están con petardos lanzando a quemarropa a los militantes del MAS y PSP. Yo creo que todas esas acciones, pues el día de hoy lo deslegitima a Luis Arce Catacora de que está trabajando por el pueblo, cuando está actuando contra el pueblo. Yo quisiera volver un poquito a lo que vos habías comentado, que a mí me da a pensar, analizar esto, ¿no?
que la idea es también que cómo ustedes lo ven. En las últimas elecciones presidenciales, Luis Arce Catacora es candidato justamente porque se da en una decisión aquí en Argentina donde se reúnen, ¿no? En cual estuvo el estuvo el vicepresidente David Choquehuanca también, que era uno de los candidatos dentro de los congresos. Llegamos a unas elecciones, se ganó con el 55%. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que la gente votó al MAS y PSP o la gente votó en contra del golpe de Estado? Porque hay muchos análisis también que se plantean de esta manera, ¿no? De que, o sea, vamos a suponer que se pudo ganar con un 55%. Hoy Evo, como vos lo dijiste, tiene un 30-35%, especialmente votos del área rural, donde es más fuerte. ¿Ustedes consideran que con Evo solo me refiero a él como candidato y no en una alianza con el oficialismo hoy, pueda ganar unas elecciones? Sí, totalmente. Porque el MAS es uno solo. Los que nos están dividiendo son ellos. ¿Qué opinas entonces en relación, por ejemplo, el expresidente Álvaro García Linera, en muchas de las entrevistas dijo que es un error que vayan separados? Arce necesita de Evo y Evo necesita de Arce para poder ganar unas elecciones. Sí, pero él lo dice en un contexto donde que vayan como partidos separados. Yo estoy hablando de que el MAS es uno solo. Entonces el MAS tiene un solo candidato. No lo dijo él dijo más bien por lo contrario, dijo que tienen que ir en unidad el MAS y PSP. Claro, pero, o sea, el MAS, como te digo, es uno solo. Claro. El MAS es uno solo. Entonces, las demás organizaciones se alinean directamente a lo que se elija en un congreso, o en un ampliado, para elegir un candidato a la presidencia, ¿no? Eso está dentro de nuestro estatuto. Entonces, por eso mismo, Linera se refería a decir, vayan juntos. ¿Por qué? Porque elíjanlo en un ampliado, sí, ¿no? Entonces, o en todo caso, vayan a unas internas juntos y el que gana va como candidato y el que pierde tiene que acompañar, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido se refería Álvaro García Linera, vayan juntos, ¿no? No dividan, no fragmenten al MAS, porque vamos a decir la verdad, nuestro estatuto condena y es una falta grave el transfugio político. Arce Catacora no pertenece al MAS. Se anota como militante del MAS, pero él públicamente, ya como presidente del Estado, se reúne en congresos y ampliados del PC1. Entonces, por más que quiera ser Arce Catacora presidente del MAS, está violando nuestro estatuto. No podría ser, es un tránsfuga político. Yo lo subí varias veces. O sea, él, al sentirse representado por el PC1, básicamente no es del MAS. Eso lo dice el estatuto. Entonces, por eso mismo, Evo Morales es el próximo candidato. Pero si bien Linera recomienda vayan juntos, pero vamos a una interna. Y eso es lo que quieren eliminar. Por eso no quieren, ellos son los que no quieren ir juntos. Evo Morales los ha convocado. Vayamos juntos a un congreso del 3 de septiembre. Los ha convocado a Guillermina Cuno, le ha convocado a Laviri, a Lucio Quispe. Vayamos a un congreso juntos y que las organizaciones sociales definan quién va a ser el candidato. Y no quieren asistir. Eso sería lo más legítimo. Claro. Y eso sería muy importante. Claro. Les convoca al ala arcista. Vayamos juntos al congreso del 3 de septiembre y que las organizaciones sociales definan en este congreso quién va a ser parte del directorio y quién va a ser el próximo candidato. Y no quieren asistir ellos. ¿Ustedes ya no ven ningún tipo de posibilidad de ir a un diálogo, a una unidad? ¿O creen que eso ya está desgastado y no hay? Más allá que yo ya sé que vos lo estás argumentando cuando planteás que el MAS y PSP es Evo Morales, es el instrumento, pero lo digo también tomando en cuenta porque David Choquehuanca, no nos olvidemos que David Choquehuanca, en los congresos que se realizó en las anteriores elecciones presidenciales, de los 9 departamentos en 8 se había proclamado su nombre
y David Choquehuanca es una persona muy reconocida dentro del instrumento político para la unidad de los pueblos. Y además, no nos olvidemos que hay sectores dentro del MAS, o sea, que son como la COP, que la COP hoy en día, díganme ustedes o yo me estoy equivocando, la COP hoy en día no le estaría dando el brazo a Evo, y la COP es, digamos, un sindicato muy importante. Entonces yo le hago estas preguntas porque justamente creo que si no existen más posibilidades, entonces creo que un poco sí juega para mí lo que dice Álvaro García Linera, ¿no? Che, miren que si vamos separados, no sé si vamos a tener más posibilidad o condiciones de poder ganar unas elecciones, pero si vamos juntos, vamos un poco mucho más fuerte. Sí, a ver, yo primero quiero argumentar a tu pregunta, sí, donde dices si tienes razón Linera en decir que si van separados no alcanzamos con los votos. Yo creo que lo ha expresado él mismo también. El gobierno de Arce Catacora, para ganar adeptos votantes, lo que tenía que haber hecho es una buena gestión. Y hoy por hoy, la realidad, ¿cuál es? De que no tiene buena gestión. Si nos damos cuenta, el dólar está 10 para arriba. Hay mucha falta de combustible. No han llegado las obras que ha prometido a las provincias. Las mismas provincias lo han denunciado y se están apartando el día de hoy de la línea de Arce Catacora. Yo creo que hay que entender, porque yo vengo de una provincia, hoy por hoy los militantes de base están empezando a rebasar a sus dirigentes. Por esas razones que teniendo Luciano Quispe como ejecutivo departamental y nacional de la Tupac Katari o de la CSUTCB arcista, ya ha sido desconocido. ¿Y cuáles son las resoluciones de las provincias? De no ser parte de este gobierno. Entonces, yo creo que hay que tomar ese punto que es el bastión del MAS, lo de abajo, la gente, la clase trabajadora, el campesinado. Y yo creo que hoy por hoy, si tendríamos que volver a medir lo que dijo el compañero Linera, a Evo Morales le alcanzan los votos para ganar una elección. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo la rebeldía del pueblo revolucionario, ¿no? Porque ya no precisan ser representados por sus dirigentes. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos visto, ¿no?, el caminar de nuestro líder Evo Morales. Todas las provincias lo reciben. Pese que por ahí hay algunas autoridades como alcaldes o como secretarios generales no quieren ser partícipe de eso, pero las bases automáticamente son partícipes de esos encuentros con nuestro hermano Evo Morales. Y yo ahí aprovecho para hacerles otra pregunta. Luis Arce Catacora, Evo Morales, ¿qué es me refiero en lo político, qué es lo que los diferenciaría? Bueno, lo que les representa primero es ser leales. Evo Morales siempre ha sido leal a su convicción, siempre ha sido leal a las bases, al pueblo, y yo creo que lo que más le enaltece a Evo Morales es su gestión, ¿no? En 180 años de la República del Hambre, los diferentes gobiernos desde la fundación de Bolivia nos han dejado unas reservas internacionales netas de $1.000 millones. Hoy tenemos 1.500 millones. O sea, aquí hemos vuelto con Arce Catacora a tiempos neoliberales, ¿no? Con Evo Morales, de $1.000 millones ha subido nuestras reservas a $15.000 millones, ¿no? Le dan el golpe de Estado y todo ese dinero se desaparece, ¿no? Sí había ido bajando. Hasta el 2019 teníamos como $8.000 millones, pero hoy por hoy tenemos $1.500 millones. Nuestro PIB hasta el 2005 era de $10.000 millones. Con Evo Morales hemos llegado a $41.500 millones. Es decir, en 14 años ha cuatriplicado
lo que eran 180 años de gobiernos pasados. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien, una persona, que en tan poco tiempo transforme Bolivia? Entonces, esas son las grandes diferencias entre Arce Catacora y Evo Morales. Hoy por hoy, nuestro PIB apenas ha sumado 500.000 millones de dólares. O sea, básicamente estamos en un estancamiento total. Y eso es claramente porque en las reservas no tenemos dólares. Hoy por hoy tenemos reservas por 1.300 millones de dólares, pero ¿qué es? En oro. Y 200 millones de dólares en dinero cash. Entonces, básicamente, si el día de mañana la gente o importadores o exportadores precisan dólares, básicamente el Estado se queda sin dinero. Claro, claro. Entonces, eso son lo que la diferencia a Evo Morales con Arce Catacora. Las diferentes gestiones, donde que en Bolivia se vivía re bien hasta el 2019, ¿no? Donde que la gente decía que era una dictadura, pero vivía de fiesta en fiesta, vivía feliz, tenían circulante, había estabilidad. Entonces, eso creo que nos diferencia, ¿no? Sí, yo creo que la otra diferencia que podemos encontrar es en la parte orgánica, ¿no? Evo Morales viene de abajo, de la clase trabajadora, y creo más bien, por eso es que nosotros en nuestro Congreso tenemos colocado un eslogan que decía líder del pueblo para los pueblos. Y creo que Evo Morales no representa solamente a un sector, o sea, representa a todos los pueblos de la Via Yala. O sea, es un líder internacional, cosa que Arce Catacora no tiene ese liderazgo. O sea, tenemos que entender que ese liderazgo de nuestro hermano Evo Morales es tan amplio, y creo más bien desde el exterior se reconoce muy bien ese liderazgo. Y por ahí hay algún sector o algún dirigente que por ahí en Bolivia no lo quiere reconocer, pero yo creo que es los dirigentes que están prebendalizados. Y sin embargo, nuestras bases, nuestras comunidades los reconocen, los 14 años de buena gestión de nuestro hermano Evo Morales. Mira, yo lo digo también desde mi punto de vista, desde mi punto de vista humilde, creo que nadie puede negar el rol político que jugó Evo Morales en esta última década en nuestro país. Claramente el proceso que se fue dando en Bolivia ha sido muy importante para nuestro pueblo, pero no olvidemos que los procesos no son comunitarios, son colectivos. Es verdad que Evo Morales fue la figura visible de todo ese proceso, pero atrás de Evo Morales hay mucha militancia, muchos compañeros, compañeras que han podido acompañar para lograr lo que hemos podido hacer en nuestro país, iniciando desde la refundación del Estado, de la República por un Estado plurinacional y por el reconocimiento político justamente al pueblo avasallado que siempre han sido los pueblos originarios. Dicho eso, ¿ustedes no creen que también es importante el tema de los recambios, de las renovaciones, de las referencias nuevas, jóvenes? Porque yo veo que no es un tema solo de Bolivia, es un problema que está pasando en Latinoamérica, ni para no ir muy lejos, Argentina, ¿no? Donde hay liderazgos que ya sean por prescripciones, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la persecución judicial que hay, no hay una nueva referencia. O sea, no hay alguien que conduzca, en el caso de Bolivia, bueno, Evo está, pero también, ¿por qué digo esto? Pero también existen otros referentes, otras referentas que pueden de alguna manera empezar a tomar la posta, como decimos acá, y esto sea obviamente acompañado por todos los compañeros, compañeras. Yo digo, ¿no?, que también estratégicamente no se podría pensar en buscar otros actoras más acorde a las situaciones de estos tiempos, porque por lo que justamente vemos que el conflicto parte porque muchos dicen que Evo quiere ser él el candidato. O sea, él quiere nuevamente estar al frente y no permitir que haya otras referencias, otros liderazgos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una evaluación, un análisis estratégico, porque lo que uno
que el objetivo ¿cuál es? Lograr ganar unas elecciones. En un contexto donde tenemos un gobierno que, queramos o no queramos, compañeros, vos me podés decir, no es del MAS, pero bueno, ganó con la sigla del MAS. Entonces tenés funcionarios que levantan banderas del MAS que están ahí. Y la gente absorbe eso. Y yo veo que la gente un poco se descontenta con todos. Y hasta inclusive en las juventudes se generan como un desgaste de seguir viendo los mismos liderazgos. Y con esto no digo que Evo Morales tenga todo el derecho y el aval de ser nuevamente candidato. Y si es así, hay que acompañarlo, hay que bancarlo al compañero. Pero también digo en cuestiones más estratégicas, políticas y electorales, si no es bueno hacer también un poco más de análisis para ver, porque sabemos que, y yo coincido con ustedes, hay una intención, ya sea del poder real, de proscribir e inhabilitar a un candidato. Eso creo que a mí me queda muy claro, yo coincido con ustedes, lo de que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo es una barbaridad, no deberían hacer eso, pero también entiendo que en esa situación hay que saber buscar otras estrategias para que nuevamente el movimiento, en este caso el MAS y PSP, gane otras próximas elecciones. No. Sí, yo creo que por eso es una elección interna es lo más saludable que puede haber. Y ahí estarían nuestros candidatos que tienen la capacidad también de ser candidatos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que nosotros reclamamos es esa interna, ¿no? Elección interna de nuestro partido para que se pueda llevar adelante. Pero sin embargo, la derecha no lo quiere, o sea, hemos visto los votos contrarios en este encuentro multipartidario. Entonces, por el cual yo creo que es innegable el liderazgo de Evo Morales. Tenemos nuevos líderes, tenemos a Andrónico, tenemos Loza y más compañeros que podemos mencionar, pero yo creo que a las bases no se les puede pues callar tampoco. O sea, sabemos que el MAS tiene cada tanto ampliados congresos. Si en esos congresos fuese contrario las decisiones de las bases, podrían imponer otro candidato, ¿no? Entonces, pero vemos que los congresos, todas las organizaciones se alinean con el liderazgo de Evo Morales, por el cual nosotros también, ¿qué potestad podríamos tener de cuestionar ese liderazgo? O sea, no tendríamos esa potestad. Yo creo que más bien ya lo vemos en todos los sectores, que es el único líder y el único candidato es Evo Morales. Bien. Sí, mira, la derecha a nosotros nos decía, usted, si Evo Morales no participa, el MAS desaparece para siempre. En menos de 6 meses hemos llevado a una persona a la presidencia, que es Arce Catacora. Entonces, ¿dónde que está la palabra que si Evo Morales no participa, el MAS desaparece? Le hemos demostrado que no es así, que el MAS es grande. No. Y ahora nos dicen, bueno, renovar. La renovación va a ser, yo creo que natural, porque nadie es eterno, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, para las elecciones del 2020, en primera fila estaba como candidato Andrónico Rodríguez, y no era Arce Catacora. Entonces, no, de hecho, igual déjame comentarte que en los 9 congresos que se hizo, 8 ganó David Choquehuanca y en 1 ganó Andrónico Rodríguez, que fue en Cochabamba. Pero no olvidemos que el candidato de esos congresos, en su momento, el candidato máximo era David Choquehuanca. Sí, más que todo en las zonas aymaras, ¿no? De Choquehuanca es lo que más predomina. Pero no era así en el sector del oriente, ¿no? Entonces ahí es donde que vemos que la renovación puede venir por cualquier lado, pero eso se tiene que definir en unas internas. Claro, estamos de acuerdo que haya renovación y eso lo va a definir en un ampliado se define eso, ¿no? Qué más sano que realmente se den esto de maneras en las elecciones internas. Y eso es lo que nos quieren eliminar ahora. Tal cual. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una renovación si el mismo que nos ha traicionado quiere ser el próximo candidato? ¿Cómo buscamos la renovación si nos están amputando la posibilidad de votar a los militantes a nuestro representante? Bien. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Sí, les hago otra pregunta. Para ustedes,
lo que sucedió el miércoles 26 de junio fue un autogolpe o fue un intento de golpe. ¿Por qué digo esto? Pongo en contexto. Recordemos que ese día Juan José Zúñiga, hoy ex comandante de las Fuerzas Armadas, irrumpió en el palacio, en la Plaza Murillo, con tanquetas, soldados, y con un discurso de que venía por la liberación de los presos políticos, está el caso de Jenín Áñez y Fernando Camacho, y restaurar la democracia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, creo que todos y todas nos sorprendió, ¿no? Yo volvía del trabajo en el tren, escuchaba la radio y me sorprendía. Dije, y lo primero que se me vino a la cabeza fue el 2019, ¿no? Dije, no podemos vivir otra vez esto. Entonces después fue avanzando las horas y resulta que, bueno, fue detenido, y cuando fue detenido él dice que el presidente Luis Arce lo mandó a hacer eso. Mi impresión, compañeros, es que yo creo que, igual les pregunto a ustedes, ¿no? Pero mi impresión es que me preocupa mucho esta clase de hechos en un país que hace muy poco vivió un golpe de Estado, que está frágil lamentablemente nuestra democracia, y eso es feo decirlo, está frágil nuestra democracia, y creo que ninguno y ninguna queremos nuevamente gobiernos de factos, porque Bolivia ha sido uno de los países que más ha vivido golpes e intentos de golpes. Contando con este serían como 39. Entonces por eso para mí es muy delicado a la hora de hacer análisis rápidos o incluso banales, ¿no? Porque yo veía muchos periodistas, inclusive políticos del oficialismo, de un lado del otro, no hablando de un tema tan delicado con altura, porque creo que es muy delicado, y creo que todos estamos de acuerdo en que una comisión mixta haga las investigaciones correspondientes, pero yo no creo que haya sido un autogolpe, sinceramente, porque creo que hay un elemento que no estamos viendo nosotros, que al menos para mí ni él, ni Arce Catacora, ni Evo está viendo, es el contexto global en disputa del orden mundial que se está dando y cómo eso repercute en Latinoamérica, porque Latinoamérica es estratégico en términos de recursos para ese nuevo orden mundial, y Bolivia está dentro del triángulo de litio, ¿no? Entonces yo creo que ningún intento de golpe es aislado, siempre hay apoyo externo, y obviamente hay apoyo interno, no, si no estas cosas no se dan, no son algo que se fue, que Zúñiga se levantó de la noche a la mañana y dijo, bueno, hoy hago un golpe. Sí. 2 días antes o 3 días antes, este mismo Zúñiga había dicho que Evo Morales no puede ser candidato. ¿Quién es? O sea, como un general... El lunes de esa semana lo dijo, sí. Sí, como alguien que representa a las Fuerzas Armadas está deliberando políticamente quién va a ser el candidato. O sea, partimos de ahí que ha sido en falta. Igual tiene que ser destituido. En ese mismo momento tenía que haber sido destituido. Pero Arce Catacora lo deja estar. Es más, se reúne Arce Catacora con él. Y Arce Catacora mismo lo reconoce, que se juntan para jugar incluso. Y vemos que no actúa. Porque en el mismo momento que ha deliberado políticamente tenía que haber sido destituido. Perdón, para hacerte un paréntesis para que la gente lo entienda también, porque esto es muy importante lo que vos decís. Ningún militar, ningún milico tiene la potestad de opinar si un expresidente puede o no puede ser candidato. Está yendo en contra de las normas. Los únicos que pueden opinar es el pueblo a través del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo. O sea, ningún militar puede opinar estos temas. Entonces yo creo que justamente lo correcto y lo que entiendo que sucedió es que se pidió la destitución de Zúñiga por esos discursos que atentan contra la democracia de un país. Claro, pero tenía que haber sido en ese mismo momento, ¿no? Así cuando Zúñiga va e interrumpe el Palacio Quemado, a la hora ponen a un nuevo líder de las Fuerzas Armadas. Tenía que haber sido de esa forma. ¿Por qué le dejaron estar 3-4 días? Entonces ahí está actuando mal el gobierno. Entonces vemos claramente que si un gobierno no destituye
a alguien que delibera políticamente, que va en contra de los estatutos de las Fuerzas Armadas, entonces, ¿cómo le dejas estar libre? Es más, tendría que haber estado a custodia, pero no fue así. Es más, se juntaron y estaban brindando. Y para decir también que un golpe de Estado, ustedes se acordarán que un golpe clásico de golpe de Estado no solamente es las Fuerzas Armadas. Vemos cómo el ministro Castillo se está riendo con los policías y militares en la puerta del Palacio Quemado. O sea, ¿cómo se da un golpe así a las carcajadas, digo yo, no? Pero ustedes se acordarán, para dar un golpe de Estado clásico, lo primero que hacen los golpistas es copar los medios de comunicación. No ha habido eso, no ha habido coordinación con los medios de transportes. O sea, solamente un par de inadaptados, yo diría, porque Zúñiga es un inadaptado, porque en la categoría de rangos, el superior, el que está primero para ascender como general, tiene que ser la más alta calificación. Y él era el número 48. O sea, un inadaptado llega a ese puesto. Alguien que no tenía que estar. Claro. El número 1 está despojado y el 48 asume. ¿Cómo puede ser posible? Claro. Entonces yo creo que lo han manejado como una marioneta y yo creo que les salió mal el plan, porque creo que en esto Zúñiga, yo creo que, o sea, es pensar que una mañana se levante y quiera sacar al gobierno y poner nuevos ministros, pero si no tienes el apoyo, si no has coordinado absolutamente con nadie, ¿no? Y todos los medios de comunicación sorpresivamente estaban ahí. Claro. Yo igual creo que, mirá, es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que esto fue una medida de pulso para ver cómo reacciona el gobierno, las organizaciones sociales, el pueblo en general. Yo sí coincido con vos, no se levantó de la cama y dijo voy a hacer un golpe. Esto fue planificado, con apoyo interno y externo, seguramente. Ahora, ¿no crees que si Zúñiga fue mandado por Arce, se prestaría a eso? Porque claramente vos sabés que si es en cualquier país, si vos haces eso, es dentro de golpe de Estado y vas a ir en cana. Sí, primeramente, a ver, lo que hay que clarificar es lo que tú preguntaste. Si un militar puede dar sus declaraciones políticas. No puede dar ningún militar sus declaraciones políticas bajo la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. No puede. Entonces, una vez declarado el día lunes Zúñiga que Evo Morales no puede ser candidato y ellos tendrían la potestad de retenerlo o detenerlo, yo creo que ese primer instante era la baja de Zúñiga. Posteriormente, cuando tú no has hecho la baja, a los 3 días ha hecho un intento de golpe y hasta el día de hoy, o sea, no está dado de baja, está procesado, pero no está dado de baja. O sea, el gobierno sigue jugando de por medio. O sea, lo primero que debería de haber hecho es el día lunes, dado la baja como comandante general del ejército a Zúñiga. Segundo, las Fuerzas Armadas, también bajo su reglamento, tenía que haberlo dado ya de baja. Entonces, hasta el día de hoy lo que no vemos es la baja de Zúñiga. O sea, está procesado, pero no está la baja. O sea, acá hay una manipulación desde el gobierno. O sea, lo primero instructivo que debería de haber sacado, pasando a ser el día miércoles que ha sido el golpe, también es lo mismo, la baja del general y todos aquellos que se han prestado, que son los subalternos de Zúñiga. Pero no vemos las bajas, o sea, están procesados, están detenidos, no sé, 20, pero ninguno tiene la baja. Entonces, yo creo que acá hay un juego, una manipulación. Podríamos decir que es autogolpe o un supuesto golpe. Pero ¿quiénes deben encontrar esa verdad? La comisión mixta, que vos mismo lo mencionas. O sea, esa comisión mixta debe ser aquel que debe investigar y nos debe dar a la sociedad la certeza si fue un autogolpe o fue un supuesto golpe o un golpe fallido.
Y yo creo que más bien estaríamos a las esperas de la respuesta de esa comisión mixta, de esa investigación y que esclarezca. Sí, yo creo que esto, más allá de que esté la postura del intento de golpe, del autogolpe, creo que sí deja la democracia muy frágil, ¿no? Deja nuestra democracia muy, muy frágil, y eso es lo que creo que debería preocuparnos. Y dicho esto, voy a una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que la población en general toma esto de las internas, ¿no? Ustedes lo mencionaron, que la situación hoy del país no es la mejor, con la inflación, la falta de combustible, ¿no? ¿Ustedes no creen que estas internas también de alguna manera repercuten en la población y cala el discurso que pegó mucho acá en la Argentina sobre los políticos, ¿no? Sobre la casta política, y que hizo que en este país gane Milei, ¿no? ¿No creen que en Bolivia de alguna manera esto está generando cierta desgaste a la gente y cierta pérdida de credibilidad hacia el gobierno y obviamente hacia las internas que tiene Evo Morales y Luis Arce? Bueno, es evidente que Evo Morales lucha por el pueblo y Arce Catacora por su bolsillo. Porque si hay internas y la mala gestión es gracias a este gobierno, ¿no? Yo creo que Milei gana copiándole a Evo Morales hablando de la casta. Evo Morales era el que hablaba de las castas políticas y él lo toma para ganar las elecciones. Porque sabemos que el único que ha combatido y le ha dicho de frente a la casta era Evo Morales, a la casta del oriente y del occidente, a las logias cruceñas y a los oligarcas del sector altiplánico de Bolivia. Entonces, Milei agarra eso de lo que es la casta, ¿no? Y hoy vemos que la mitad de su gabinete es plena casta, ¿no? Entonces, yo he visto cómo puede ser que alguien de la ultraderecha agarre las palabras de Evo Morales. Todavía no lo saqué, pero ya estaba por sacarlo. Pero yo evidencio que sí hay un desgaste de la gente. ¿Por qué? Porque no quiere ver estas peleas. Esto sí está dividiendo. Sí, es lamentable, pero a esto nos está conduciendo esta mala gestión. Por querer tapar su mala gestión, nos llevan a que no, tenemos que continuar con esto en el poder, porque si entra Evo Morales, lo primero que va a ir a sacar es a los corruptos y los va a meter presos. Si ustedes se acordarán, en la reunión esta que hubo multipartidaria, Sbonko le dice a Evo Morales: yo he perdido 8 años de mi vida en la cárcel por su culpa, le dice, ¿no? Pero Sbonko, ¿sí?, era de un grupo armado terrorista, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo se da cuenta de estas situaciones y no quiere entrar en esas luchas internas, porque si quisieran acompañar a Evo Morales, hubieran sido agredidos como han sido agredidos en esta reunión multipartidaria. Si vos te das cuenta, al único que acompañan a esa reunión son las bases de la paz de los 9 departamentos en sí, a Evo Morales. ¿Quién fue a apoyar a Arce Catacora? Nadie. ¿Quién fue a apoyar a los demás, a los 10 grupos políticos en Bolivia? Nadie. Porque ellos sí están desgastados totalmente, pero también nosotros nos estamos desgastando gracias a estas internas. Por una mala gestión, ellos quieren continuar con esa gestión, con esa mala gestión. Por eso yo les preguntaba a estos arcistas, ¿no? Ellos decían, no hay dólares, no hay combustible, pero vamos a apoyar a Arce Catacora. Y yo les pregunto, ¿el desastre de Arce Catacora lo va a solucionar Arce Catacora? No. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Lo que hay que entender también es esto, ¿no? Este desgaste, estas peleas internas, evidentemente no son nuestras. En definitiva, las élites dominantes están haciendo que hagamos estas internas, estas divisiones, por una sola razón, que quieren tener nuestros recursos naturales. O sea, tenemos que
o los que hemos tomado conciencia, hemos comprendido de que el imperio, las transnacionales, las élites dominantes siempre van a querer dividirnos en todo lado, no solamente en Bolivia, no solamente acá en Argentina. Yo creo que es bajo esa comprensión, yo creo que por eso la lucha es amplia. Somos dominados o nos conducimos. Y en esa autoconducción creo que las bases son las que están definiendo en las calles. Y pues queda todavía por caminar mucho, ¿no? Y en ese caminar es donde vamos a pues delucidar todas las maniobras que hacen desde afuera. Y este desgaste que se va generando al interior de la población, inclusive al interior de la militancia, creo, ¿no? Al interior de la militancia, ¿no creen que esto, como vos igual algo mencionaste, le recontra conviene a lo que pueda armar la derecha, ¿no? O sea, ¿quién se nutre de este enfrentamiento, de esta división, de estos desgastes que se va generando, de la militancia que se defrauda, ¿no? Por esto, por lo otro? Porque también lo que vemos es que hay mucha manipulación mediática con información, con ataques banales de todo tipo, difamaciones. Me ha pasado que yo tenía muchos, vamos a decir, periodistas a los cuales le tenía mucho respeto por su información y su ética a la hora de informar, que obviamente ahora se tiran por un lado para atacar al otro lado y el otro lado. Y creo que eso daña a la militancia, desgasta, confunde a la población, y creo que los únicos beneficiados de todo esto es la derecha. A la derecha porque la derecha, es verdad, más allá que la derecha está medio fragmentada, pero no creen que este desgaste va a hacer que con lo poco reciclado que tenga la derecha pueda construir una fuerza, una referencia. Yo creo que primeramente hay que entender, lamentablemente los medios de comunicación están comprados por las corporaciones, por las élites dominantes, y así, a función de esas élites dominantes, dan su criterio, dan su apoyo y tergiversan las verdades. Entonces, más bien, nosotros aplaudimos medios de comunicación independiente, alternativo, que en definitiva por ahí podemos llevar las verdades al pueblo. Tal cual, bueno, como este. Exactamente. Yo tengo la libertad de decir, de opinar. A ustedes lo saben, nos hemos encontrado muchas oportunidades. De hecho, a mí, en lo personal, me ha tocado debatir en muchas oportunidades con gente de la derecha. Me recuerdo este Blacud del partido de Mesa. O sea, creo que esto que vos decís de que hay una manipulación mediática por las corporaciones, o lo tienen comprado, es tal cual. Eso está, creo que eso es tal cual. Pero nosotros no nos damos cuenta que están logrando sus objetivos, que es generar desconfianza, deslealtades, enfrentamientos entre compañeros y al mismo tiempo desgaste en la gente, que pierda la credibilidad. Entonces, por eso para mí es muy importante, como vos decías, que podamos ser un poco más objetivos y también autocríticos, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué autocríticas podríamos hacer al MAS y PSP? Creo que eso también es importante, ¿no? A ser un poco autocríticos. Un golpe de Estado como el de 2019, hubo ciertos elementos, ¿no? Para que se den esos golpes. Si no hubieran sido esos elementos, hubieran buscado otros. Pero, ¿qué autocrítica se podría hacer el MAS y PSP? Bueno, yo creo que como autocrítica es haber sido demasiado blandos con aquellos que nos han atacado. Porque ustedes se acordarán que quisieron dividir a Bolivia en dos cuando hubo la Asamblea Constituyente en Bolivia, ¿no? Se ha armado la media luna con personas como mercenarios como Eduardo Rosa Flores, que ha participado en la guerra de los Balcanes y querían dividir a Bolivia, ¿no? Entonces creo que no hemos sido suficientemente duros
Y yo creo que Evo Morales no ha sido totalmente capaz de haber renovado a todo lo que el sector de las policías y militares, ¿no? O sea, ahí es donde que si bien ha metido a gente de que hoy un Quispe, un Choque, un Mamani esté en las altas esferas de las fuerzas militares, no se ha podido cambiar totalmente. Y esos son los que se han sentido afectados porque ellos, los de la derecha, siempre han tenido a esas fuerzas armadas de su lado, que han ido en contra del 2019, pidiéndole la renuncia a Evo Morales, ¿no? Tanto los policías y militares. Entonces, como autocrítica, yo creo que Evo Morales tenía que haber sentado fuertemente ese cambio, no solamente era para el país, sino también en eso, en las Fuerzas Armadas y policiales, en la cual no se ha podido totalmente, porque ellos fueron los que nos dieron el golpe de Estado, porque el pueblo estaba dispuesto a defender, pero ¿qué vas a hacer cuando el poder de fuego lo tienes del otro lado? Era muy difícil, ¿no? Entonces lo único que nos quedaba era salir a las calles, bloquear, y como primer comandante y jefe de eso es Felipe Quispe Malco. Hay que reconocer, en toda la historia hay que reconocerlo, que él tuvo un gran porcentaje de haber recuperado la democracia, y eso no se tiene que olvidar. Por más que él no coincidía con Evo Morales, pero él ha sido coherente en este sentido, recuperar la democracia, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido nuestra falencia, y actualmente sigue pasando lo mismo, porque el agregado policial, cuando nosotros hicimos la huelga de hambre en la embajada, a mí me encierra, donde estábamos haciendo la huelga de hambre, el Álvaro José Griffith. O sea, que estaba en coordinación para dar el golpe de Estado y dándole la posibilidad a los golpistas a entrar a nuestra embajada, ¿no? Y este señor pasa medio año, creo, y lo posicionan como primer general, creo, de la policía boliviana. O sea, alguien que nos traiciona, Arce Catacora lo posesiona. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces yo creo que esa ha sido nuestra debilidad, ¿no? Y también los medios de comunicación, no haber creado, y creo que eso es una debilidad de todos los gobiernos progresistas, ¿no? No haber combatido realmente a los medios de comunicación que nos mienten, ¿no? Una ética profesional que no la tienen, ¿no? Así lo han hecho con, por ejemplo, aquí en la Argentina con Clarín, siempre se ha querido combatir a esos medios que mienten, tergiversan, y en Bolivia lo mismo, ¿no? Entonces son esas debilidades donde que los medios de comunicación juegan un papel fundamental y bueno, nos confunden. Yo creo que debería haber una ley de comunicación donde que se puedan, ¿no? Una ley de medios que se intenta Claro, hacer acá. claro, que debería cuestionar a esos medios, como en su momento se hizo con Página 7, y sancionarlos de forma permanente, ¿no? Creo que eso es una debilidad. Pero bueno, ahí corre más el dinero, me parece, ¿no? Claro. ¿Y no creen que una autocrítica puede ser que se decía, por ejemplo, que en los últimos tiempos el MAS se burocratizó, como que había un pequeño grupo selecto que es quienes tomaban decisiones y no escuchaban realmente los congresos que se daban o no escuchaban a las bases? Porque yo recuerdo que había un debate en ese tiempo que se venía dando, ¿no? De que el Evo tenía que escuchar más a las bases, a la gente, y no al grupo selecto que lo rodeaba. Había muchos analistas también que decían que el MAS tiene que seguir siendo un movimiento en el poder, un movimiento social en el poder, y no convertirse netamente en un partido netamente electoral. Pero bueno, yo creo que también no es eso, ¿no? Son discusiones que se tienen que seguir dando, porque más allá de eso, creo que es importante ser autocríticos en muchas cuestiones. Porque podemos mencionar también, por ejemplo, la educación. Yo, por ejemplo, creo que el Viceministerio de Descolonización tendría que haber jugado un rol mucho más importante en el proceso de
la descolonización, de poder ingresar dentro de la educación, porque no olvidemos que el sistema educativo, no solo en Bolivia, sino en nuestra región, es un sistema pensado de una manera más eurocentrista, donde todo se mira a la ciencia, a la tecnología, los filósofos, pensadores de afuera, de Europa, ¿no? Y debemos recuperar lo propio, lo nuestro, y por eso creo que también en el Viceministerio de Cultura también tendría que haber jugado un rol mucho más importante. Yo recuerdo al uno de los del Ministerio de Descolonización, Félix Cárdenas, lo venía planteando, lo venía discutiendo, pero bueno, son ejemplos que puedo dar, que son cosas que deberíamos, digo, para la próxima mejorarlo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en tema de educación, yo creo que una materia que debería eliminarse es la religión. O sea, el Estado boliviano es apostólico romano, católico, ¿no? Es católico, apostólico romano. Es una materia en la escuela y en el colegio. Eso debería eliminarse porque Bolivia es un Estado laico. Si es un Estado laico, ¿por qué seguimos con la religión católica? Entonces, démosle la posibilidad a las nuevas generaciones que ellos elijan la creencia que quieran tener y no sigan con la doctrina del catolicismo. Coincido plenamente con vos. De hecho, yo tengo un hermano que terminó la secundaria allá en Bolivia y me decía que en la escuela hacían catequesis y yo no lo podía creer. Si somos un Estado plurinacional, ya no tiene la obligación somos laicos. Claro, de poder, pero bueno. Sí, yo creo que, a ver, lo más importante es saber las autocríticas. Creo que de esas autocríticas también nace este Congreso del MAS-IPCP. Entendamos que antes habían personas que estaban supuestamente como representantes del MAS-IPCP. Y yo creo que más bien bajo esas autocríticas se genera este Congreso abierto a todos. Y yo creo que de la misma manera se está procediendo en nuestro Estado plurinacional. Que los representantes, que los ministros, pues son desde las comunidades. Y yo creo que más bien se ha dado curso a eso, porque sabemos que antes por ahí habían invitados para ser senadores, para ser diputados. Hoy por hoy tienen que salir de la suscripción y tienen que ser de las mismas comunidades electos sus diputados. Y yo creo que más bien en ese sentido, lo que tiene que llegar en su debido momento seguramente van a ser los ministros. Los ministros lamentablemente no se puede hacer invitados. Así como hoy Castillo es un invitado que no viene de ninguna organización social, pues se da la libertad de amedrentar a nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que esas cosas no se pueden permitir, y yo creo que esa es una de las autocríticas que tenemos que hacernos, que por ahí invitados a nuestro partido han hecho mucho daño. Y creo más bien hoy tienen que trabajar en el partido, tienen que ser militantes del partido para poder ejercer cualquier función de gobierno. Y creo también se está encaminando por ese lado, ¿no? Porque si no eres militante o no coincides ideológicamente con el partido, no puedes ser parte de la estructura del MAS-IPCP. Y yo creo que esas autocríticas ya se han dado, son pasos que se están dando, ¿no? Yo seguramente que hay muchos pasos que dar en esa autocrítica, pero se está dando paulatinamente en distintos ámbitos. Se hizo larga la charla, creo que estamos más de una hora ya, Sí. Y levantó el frío. Sí. Vladimir, César, la verdad muchas gracias por haber venido a esta charla. ¿Quieren compartirnos unas palabritas para cerrar? ¿Algo que quieran dar mensaje a la gente, a la comunidad? Sí, pues a nuestra comunidad hacer conocer de que democráticamente tenemos una dirección del MAS-IPCP acá en Argentina, el primero. Seguramente que estos días
llegará nuestro presidente, nuestro secretario de Relaciones, y seguramente vamos a estar informando más de la formalización de esta dirección en Bolivia, y que pues también vamos a trabajar con todas las compañeros, compañeras y organizaciones que existen acá en Argentina por el bien de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, yo les invito, los convoco a que se sumen a ser parte del MAS IPCP, porque se acercan tiempos difíciles. No permitamos que nos proscriban a nuestro único candidato, que está expresado en nuestro estatuto. No dejemos que nuestra patria siga por este camino de incertidumbre económica, y eso se va a lograr volviendo a esos tiempos donde que Bolivia ha estado en sus mejores momentos, ¿no? Con Evo Morales. Yo creo que nuevamente necesitamos esa reconducción que hemos tenido en los mejores 14 años que ha tenido Bolivia. Entonces, sumémonos, acompañémonos en este camino, y juntos construyamos ese proceso de cambio que ha empezado el 2006. Hay que continuar ese proceso de cambio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Chao, chao.